Un saludo y un abrazo de parte del buen samaritano Cornelius. Igual, Primera Samuel 4, versículo 13. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Cuando llegó, he aquí que Eli estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llega, Llegando pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Eli oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era él, Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla. He escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Hasta ahí vamos a leer el día de hoy la palabra. Y el día de hoy vamos a tratar de transmitir esto, o de ministrar esto que el Señor ha estado ministrando en estos días en mi vida, y quiero pues compartirlo contigo. Y cuando nosotros leemos o vemos la historia de Eli, el sacerdote, un sacerdote como acabamos de leer, que ya era de 98 años, se dice la Biblia que Eli ministró por 40 años al pueblo de Israel. Él fue un sacerdote que el Señor en ese tiempo usó para poder no nada más ser sacerdote, sino también juez. Y Eli nos enseña, el sacerdote Eli nos enseña, ahorita la iglesia nos enseña palabra, nos enseña lo que acontece, porque de la misma manera, ¿verdad? Siempre la palabra, o siempre el consejo de la palabra, es constante a nuestras vidas. Y el Señor ha dejado aquí estas enseñanzas para que nosotros meditemos, para que nosotros podamos una vez más hacernos un autoexamen. ¿Cómo es que está nuestra vida? ¿Cómo es que nuestra vida espiritual eh, ha estado fluyendo? Por ejemplo, como dice Eli, ya Eli era una persona de 98 años. Ya Eli ya estaba a punto de, de, de terminar su carrera como sacerdote y juez. Y la palabra nos enseña acerca de Eli, como dice y como empieza en el versículo 3, es donde yo quiero eh, ministrar, quiero enseñar la palabra. Claro que la palabra, si tú la lees, eso es un libro muy hermoso en donde hay mucha enseñanza, pero yo me quiero establecer en el versículo 13, donde dice: cuando llegó, está hablando de que en ese tiempo a Eli le llega una noticia. Y igual, ¿verdad? Como nosotros como pueblo de Dios, como personas, nosotros esperamos noticias, ya sea buenas o ya sean malas, pero pues igual, ¿a quién le gustan las malas noticias, verdad? A todos nosotros nos gustan las buenas noticias. Y bueno, aquí a Eli le llegó un hombre, dice la palabra, ¿verdad? Un hombre que vino de la batalla. Este hombre vino a traerle la noticia, los acontecimientos que estaban sucediendo
en aquel tiempo estaba sucediendo, el pueblo de Israel estaba en batalla, estaba en combate, estaba en la guerra contra los filisteos. Pero se dice que los filisteos habían estado dominando, habían ganado, habían hecho estragos al pueblo de Israel. Miren nada más, habían hecho estragos. Se dice la Biblia, si usted lee un poquito más atrás este capítulo o esta historia, se dice que habían ya muerto más de 30,000 personas. Mi hermano, en este combate, en esta guerra, en esta batalla, ya el pueblo de Israel había sido herido a 30,000 personas. Imagínense, mi hermano, qué tanta mortandad había sucedido en la batalla. Y no nada más, ¿verdad? Sino que había sido tomada la presencia de Jehová, el arca del pacto, donde la presencia de Jehová, eh, eh, o más bien quiere decir un, ¿cómo se dice? Un símbolo de la presencia de Dios. Los filisteos habían tomado el arca del pacto y nos enseña mucho esto para meditarlo. Por ejemplo, ahí estaba este hombre que había traído la noticia, había traído la nueva de haber perdido la batalla. Si usted lee un poquito más atrás, dice que este hombre llegó llegó a Silo con los vestidos rotos. Si usted lee el versículo 12, ahí dice que llegó con los vestidos rotos y su cabeza, hermano, ya quiere decir que llegó humillado. Hermano, llegó humillado a dar una buena nueva. Y ahí estaba, dice que llegó a darle la buena nueva a Elí. Recuerde que Elí para ese entonces, él era el juez. Él era el que se encargaba de ministrar la presencia de Jehová. Como ahorita también nosotros, ¿verdad? Nosotros estamos siendo encargados de ser los sacerdotes. Tú que me estás escuchando ahí detrás de esta cámara en tu casa, tú estás el día de hoy ministrando para este tiempo. Dios nos puso como sacerdotes para estar meditando, ministrando la presencia de Jehová. Y aquí estaba, ¿verdad? Aún este hombre llegando con Eli, y dice la Biblia en el versículo 13, dice que llegó. Cuando llegó, he aquí, Eli, el sacerdote, el juez que estaba siendo encargado, que Dios lo había puesto en ese lugar de Silo. Él lo había puesto, lo había plantado ahí el Señor para que fuese el encargado de gobernar al pueblo, que fuese el líder, que fuese el, el que guiaba al pueblo, el que eh, podía, el que enseñara al pueblo, el que aún, el, el que tenía la autoridad para juzgar al pueblo, el que tenía la autoridad para reprender al pueblo, para decirle al pueblo lo que estaba bien y lo que estaba mal delante de la presencia del Señor. Porque ese es el encargo que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Que nosotros andemos delante del Señor, ministrando la palabra, enseñando a nuestras generaciones, aún a la gente que nos rodea. Por ejemplo, en este caso, si tú eres padre de familia, ahí está tu familia, mi hermano, en donde tú tienes como por parte del Señor, tienes la autoridad de hablarles a tus hijos, de hablarles, de enseñarles la ley, de enseñarle la sabiduría del Señor. Ahí está aún para reprenderlos
cuando los hijos se salgan por otro o se vayan por otro camino. Por ejemplo, aquí está hablando el sacerdote, por ejemplo, si tú eres pastor, ¿verdad? Eh, Dios te ha dado la autoridad para poder ministrar a Jehová, para poder enseñarle a las ovejas, para poderles, aún si es posible, ¿verdad? Para poderles aún exhortar, la exhortación. Y ahí está en la función Elí, el sacerdote, y ahí estamos tú y yo. En este momento ejerciendo el sacerdote, siendo o haciendo nuestro trabajo de parte de Dios, porque el Señor para este tiempo nos ha llamado como sacerdotes, porque el Señor para este tiempo, hermano, Dios te ha puesto ahí. Y para este tiempo el Señor, hermano, te ha puesto y te ha plantado en donde tú estés. Ya sea si tú eres pastor en tu iglesia, ya sea que esté en Hillsborough, ya sea que esté donde sea que estés. Ahí el Señor te plantó para que tú ministrases, para que tú fueras el representante de Dios, para que tú puedas enseñar al pueblo la instrucción de Dios. Y gloria a Dios, porque aquí está el líder en función. Como yo y tú ahorita estamos en función, pero le llega una mala a Elí, le llega una noticia mala. Hermano, imagínate, ¿a quién le va a gustar que el pueblo que algún día ministró, a quién le va a gustar que el pueblo un día, porque déjame decirte que Elí ministró por 40 años ese pueblo, lo conocía, a ese pueblo lo vio crecer. Y allí estaba Elí, hermano, con la nueva de que más de 30,000 personas habían muerto en la batalla. ¿A quién le va a gustar esas malas noticias? No, a nosotros no nos gustan esas malas noticias y así están ahorita, hermano. Si tú te das cuenta, la lucha espiritual así está, donde nos está el enemigo, el diablo, que el Señor lo reprenda, donde están ahorita los demonios, mi hermano, ganándonos la batalla. ¿Cuántas personas verdaderamente no han muerto espiritualmente? Y nosotros como sacerdotes, mi hermano, ¿a quién le gusta escuchar? ¿A quién le gusta escuchar que las personas han o están muriendo espiritualmente en el campo de batalla, mi hermano? Y es así porque las malas decisiones, hermano, que tomamos, a eso nos lleva a recibir buenas noticias o a recibir malas noticias, depende. Y ahora es para que tú y yo nos examinemos qué tipo de noticias hemos estado últimamente nosotros recibiendo. Noticias, buenas nuevas o malas noticias. ¿Por qué las malas noticias? Nosotros debemos meditar en eso. ¿Por qué estamos recibiendo malas noticias? Si tú y yo estamos recibiendo malas noticias es porque hemos tomado malas decisiones atrás. Si tú estás tomando malas decisiones el día de hoy, el día de mañana vas a recibir malas noticias. Pero si el día de hoy tú decides, mi hermano, como dice la palabra, ¿verdad? Tú decides seguir al Señor. Tú decides, yo decido seguir, hermano, el consejo de Jehová. Vamos a recibir buenas noticias. Y gloria a Dios, porque aquí está Elí recibiendo la mala noticia, mi hermano. Mira lo que dice la palabra. Dice en el versículo 13, y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla, dice la palabra. Imagínate a este sacerdote Elí. Se dice que estaba sentado en una silla. Dice que estaba vigilando junto al camino. Acuérdate de que él era el sacerdote. Acuérdate de que él era el que estaba, hermano, todavía siendo juez en función. Pero dice la Biblia que estaba sentado en una silla. En tiempos de guerra, mi hermano, en tiempos críticos para la nación, en tiempos críticos para el país.
estando él sentado en una silla, yo me lo puedo imaginar meciéndose, mi hermano. Como mucho sacerdote ahorita está, hermano, sentado, descansando, reposado. Y esta es la palabra, hermano, que el día de hoy el Señor nos trae. ¿Cómo estás tú, sacerdote, en estos tiempos de batalla, en estos tiempos de lucha, en estos tiempos de prueba, en estos tiempos, mi hermano, que está siendo azotada la barca, que está siendo azotada la iglesia, mi hermano? ¿Cómo estamos? Porque el estar sentado es es estar como quitados de la pena. Y aquí estaba Elí, hermano, sentado en una silla, dice que estaba vigilando. Estaba vigilando, mi hermano, cuando esas personas que vigilan deberían de estar en la torre, deberían estar en el lugar alto, mi hermano, vigilando, siendo ¿cómo se dice? Esos atalayas que están, hermano, en la altura, no sentados en esa silla, sino que están arriba, mi hermano, en lo más alto, estando vigilando qué es lo que se acerca, estando vigilando, y es lo que ahorita como sacerdotes, nosotros, tú y yo, necesitamos estar vigilando, hermano, estar con el ojo, hermano, o con el discernimiento, con nuestros ojos espirituales, estar discerniendo qué es lo que se acerca, qué es lo que hay alrededor. Tú y yo como atalaya, ese oficio es el que tenemos, el estar vigilando, el estar viendo por si al enemigo se acerca, mi hermano. Tú tienes la trompeta. Tú tienes, hermano, para hacer que el pueblo, para avisarle al pueblo lo que sucede. Y es ahí la función del sacerdote, es ahí la función de aquel vigía, de aquel atalaya que está atalayando, mi hermano. Como yo y tú en este momento, hermano, necesitamos estar discerniendo qué es lo que se acerca a nuestra casa. ¿Qué es lo que se acerca, hermano, a nuestra ciudad? ¿Qué es lo que se acerca? Necesitamos estar, pero en el lugar alto, en la torre, mi hermano. Ahí estar en oración, hermano, hablándole al Señor, pidiéndole al Señor la revelación, pidiéndole al Señor cuál es la voluntad del Señor para poder nosotros dirigir a un pueblo, mi hermano, para poder nosotros dirigir a nuestra propia casa. Qué triste, mi hermano, que este sacerdote Elí había perdido una batalla en donde más de 30,000 personas de a pie habían perdido la vida, mi hermano. ¿Por qué? ¿Por qué? Algo estaba mal con este sacerdote, mi hermano. Algo está mal si nosotros, mi hermano, hemos estado o hemos dejado de vigilar, hemos dejado de atalayar, hemos dejado que el enemigo se acerque a nuestras casas. Mira qué responsabilidad tenemos tú y yo, qué responsabilidad tenía Elí ahí, mi hermano. Dice que estaba atalayando, vigilando. Dice la Biblia que estaba vigilando junto al camino. Esto nos enseña. Cuando nosotros miramos la palabra o cuando nosotros miramos qué es o por qué la palabra nos habla. Dice la Biblia que la palabra el camino se utiliza como una metáfora. Dice mi diccionario, o cuando vengo a ver, dice que se utiliza a menudo metáforamente para describir, dice la palabra, para describir la conducta o el modo de vida. El camino se utiliza o en la Biblia se utiliza como una metáfora, como dice, para describir la conducta o modo de vida.
Por ejemplo, si nosotros nos sentamos ahorita a ver lo que, lo que ha sido tu caminar, lo que ha sido mi caminar, hermano, eso mismo nos va a enseñar la conducta o en qué caminos hemos andado. Eso nos lo va a enseñar. Por ejemplo, una metáfora. Por ejemplo, la Biblia dice que los caminos de Jehová son perfectos. O sea que si tú y yo hemos decidido, como decía hace un rato, estar en el camino o seguir al Señor en los caminos del Señor, los caminos del Señor son perfectos, no vamos a tropezar. No vamos, porque la palabra, hermano, lo que Dios quiere es que nosotros tomemos el buen camino de seguir a Él, porque Él conoce tu camino. ¿Quién mejor que nosotros conoce mejor el camino sino Dios? El camino para tu vida, el camino para mi vida. Por ejemplo, o la conducta, o ya sea que esa conducta o esa mala conducta que a veces nosotros tenemos es porque hemos tomado otros caminos. Por ejemplo, mi hermano, la conducta, una conducta en lo moral, porque imagínate, mi hermano, aquí nos habla de los hijos de Elí. Aquí nos habla, hermano, del camino. Aquí nos habla en donde nosotros hemos caminado o en donde nosotros podemos caminar, que el día de hoy es bueno que el Señor nos hable acerca del camino, porque es tiempo de tomar decisiones. Si nuestras conductas han sido malas, si las malas noticias han sido malas, hermano, verdaderamente nosotros debemos meditar en qué caminos andamos. ¿En qué conducta todavía estamos? Ese es el tiempo, hermano, de meditar el camino. Por ejemplo, hay muchos caminos que seguir. Mucha gente ha estado tomando los caminos que ellos quieren. Porque aquí, si tú lees la palabra en todo en este capítulo o esta historia, estos capítulos al inicio, perdón, tú vas a ver que los hijos de Elí no conocían a Jehová. Ahí está en el capítulo 2:12. Si tú lo ves, dice ahí, y los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Qué caminos tomarían? ¿Qué caminos tomarían los hijos de este sacerdote, mi hermano, que eran hombres impíos? Mira, hay muchos caminos. Hay muchos caminos que nosotros, hermano, podemos tomar. Ahora están los caminos del Señor. Por ejemplo, la Biblia nos habla de Jesús, que él mismo, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese es un camino que nosotros debemos de seguir a Jesús. Ese es un camino que nuestros hijos deben de seguir. Hermano, por ejemplo, estos hijos de Elí dice que eran hombres impíos, que no conocían a Jehová. Y aquí es donde yo miro las cosas, hermano, de este sacerdote o este juez, que, hermano, no instruyó a sus hijos, no les mostró el buen camino. ¿En qué camino se estaría atalayando Elí? Porque dice que no estaba aún en el camino, estaba junto al camino, mi hermano. Estaba junto al camino, no estaba en el camino, estaba junto al camino. Cuando nosotros vemos eso y analizamos la palabra, hermano, nos enseña. Por ejemplo, hoy yo a ti te digo, ¿en dónde estás? ¿Junto al camino? ¿O estás en el caminar? ¿O en qué camino estás? Aquí estaban los hijos de Elí. Nosotros como sacerdote,
Elí aquí nos enseña, mi hermano, que él estaba atalayando en qué camino. Si los caminos que ya había recorrido todos estos 40 años, hermano, ahí estaban sus hijos que no conocían a Jehová. Es para meditarlo. Esto a mí me hacía meditar porque ¿qué voy a hacer yo como sacerdote, hermano? ¿Voy a estar sentado atalayando el camino de otras personas? Dejando a mis hijos sin enseñarles, hermano, la ley de Jehová, sin enseñarles la sabiduría de Dios, que el día de mañana sean impíos, que se diga que no conocen a Jehová. ¿Por qué? ¿Por qué no conocieron a Jehová? Aquí está el sacerdote. ¿Qué le pasó al sacerdote Elí? Pero eso sí, estaba atalayando junto al camino, mi hermano. Cuando yo veo la palabra junto al camino, escucha bien, en el Proverbio 8:2. Vamos a ver el Proverbio 7. Escucha bien lo que un sacerdote debe de hacer, o lo que nosotros como padres, hermano, necesitamos hacer. Nosotros los sacerdotes que Dios ha plantado para este tiempo, que Dios ha puesto para este tiempo. Miremos la palabra en el versículo Proverbio 7. Déjame ver, déjame llegar. Voy a verlo aquí. Proverbios 7, dice la Biblia, dice, escucha bien esto, dice: hijo mío, guarda mis razones. Lo que se le habla, lo que se le enseña a un hijo, hermano. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. Lo que hace un sacerdote, mi hermano, un sacerdote responsable, un sacerdote, hermano, que ha sido una buena atalaya, porque, hermano, nosotros lo que necesitamos primeramente atalayar, ver es por tu casa, ver es por tus hijos, ver es por tu esposa, hermano. Estar atento allí, hermano, diciéndole: guarden los mandamientos, guarden la ley de Jehová como la niña de sus ojos. Que no se aparte, que siempre esté aquí. Ese es un buen camino que enseñarles al Señor, a nuestros hijos, el camino del Señor. Dice la palabra: lígalos a tus dedos. Escríbelos en la tabla de tu corazón. Liga los mandamientos, liga la sabiduría, lígalos, hermano, en tus dedos. Lígalos en la tabla de tu corazón. Que, hermano, que sean la niña de tus ojos. Mira cómo es, hermano, el consejo que este proverbio nos quiere dar. Que este consejo nos quiere dar, hermano, que los mandamientos del Señor, que la palabra de Dios, que la sabiduría de Dios esté bien impregnada en nosotros, en nuestros hijos. Hermano, ¿por qué? Porque un día tus hijos van a salir a la batalla. Fue lo que sucedió aquí. Los hijos de Elí salieron a la batalla, hermano. El día de mañana tus hijos, hermano, y tú eres encargado. Yo soy el encargado de velar que las leyes del Señor, que los mandamientos del Señor estén ligados en su corazón, que en la tabla de su corazón, mi hermano, que estén ahí bien, hermano, metidos en la niña de sus ojos. Porque un día van a salir a la batalla, porque un día, hermano, tú ya no vas a poder estar con ellos, yo ya no voy a poder estar con ellos. ¿Y qué va a suceder? ¿Cómo los vamos a enviar a la batalla? ¿Impíos? ¿Que no conocen de Jehová? Que nunca, hermano, nosotros como padres nos detuvimos
Hermano, que nos detuvimos a ver en dónde estaban nuestros hijos. Y aquí está Elí, hermano, como dice la palabra, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando, porque su corazón de este sacerdote estaba temblando. Mira nada más, hermano. Porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Recuerda que el hombre que vino a darle la nueva, hermano, también traía la nueva de que sus 2 hijos habían muerto en la batalla, fíjate. Sus 2 hijos habían muerto en la batalla, pero a este sacerdote lo que más le interesaba era el arca de Jehová. Era la presencia de Jehová. Y no está mal, no está mal, hermano, porque muchas de las veces, o en este caso, Eli ya había hecho, hermano, una, ¿cómo se dice? Una reliquia de lo que era el arca, de lo que se significaba el arca. Hermano, una reliquia religiosa. Y muchas de las veces, así como nosotros sacerdotes, si tú estás ministrando, si nosotros estamos ministrando, muchas veces, hermano, nos importa más el ministerio. Nos importa más la religión que nuestras casas. Lo primero que preguntó Elí fue por la arca, por la reliquia, por lo religioso. No preguntó por sus hijos. Mira nada más, qué tremendo, hermano. No preguntó por sus hijos. Oye, ¿cómo les fue a mis hijos? No, hermano, ¿qué sacerdocio es eso? ¿Qué ejemplo está dando este sacerdote, hermano? No, ese es el tiempo de regresar a ver a nuestros hijos, cómo andan, cómo están. Ya sean hijos espirituales, hermano. ¿Por qué? Porque van a ir a la batalla y tú eres el responsable, yo soy el responsable de guiarlos, de enseñarles la ley, hermano, de enseñarles el camino del Señor. Que el día de mañana van a ser vulnerables. No van a tener con qué defenderse. No van a saber. Hermano, es bien importante ahorita, si tú, pastor, estás con tu gente, hermano, siendo, o tus hijos espirituales. Estoy hablando de hijos espirituales. No estoy hablando de gente adoptada, mi hermano. Porque nosotros tenemos que ser responsables. Hermano, ¿cómo estás? Ya sea tus hijos espirituales o ya sean tus hijos de carne, ¿cómo nosotros los estamos educando? Cómo nosotros estamos enseñándoles la palabra, cómo nosotros estamos talayando, en qué estamos atalayando, en qué estamos vigilando. Estamos vigilando el ministerio, que no es malo, pero primero, la Biblia dice que primero arregla tu casa. Primero arreglemos nuestra casa. Hay mucho que hablar aquí, hermano, porque si pues con la experiencia, ¿verdad?, que nosotros ya hemos tenido. Ahora, no te quiero decir que nosotros estamos bien, no, no, hermano. Aquí la Biblia tiene para todos. Ya seas apóstol, ya seas profeta, ya seas líder, ya seas lo que en el puesto donde el Señor te haga plantado, mi hermano. Aquí hay para todos. La Biblia tiene para todos. Aquí está, mi hermano, por ejemplo, la experiencia que ahorita lo que está sucediendo en las congregaciones, en las iglesias, hermano. Tú no puedes ya hablarle a un hijo tuyo, ya no le puedes hablar fuerte. ¿Por qué? Porque se van. Y ese es el temor que nosotros tenemos como iglesia, hermano. Por ejemplo, la otra vez hablaba yo, porque ahora te estoy diciendo que esto es lo moderno, ¿eh? En aquel tiempo, imagínate, estaba Elí con el pueblo de Israel, con sus hijos.
ya sean espirituales. Aquí estaba Elí. Y nosotros ahorita, en lo moderno, así estamos. Hace poco me hablaba yo, compartía con un apóstol, con un ministro, y me decía, fíjate, así me decía él, es que las cosas, Pastor Hugo, están mal. Es que las cosas para este tiempo están mal. Ahorita, en este tiempo de batalla, se ha visto verdaderamente quiénes son los hijos y quiénes no. Por ejemplo, pastor, mire, qué triste que mis ancianos, él me decía, él me platicaba, mis ancianos se fueron a otra iglesia. Y yo me ponía a pensar, yo digo, bueno, a ver, no, es que ahorita es el tiempo de la batalla, ahorita se miró quién verdaderamente fue, hermano, a quién verdaderamente se le enseñó. Hermano, la palabra del Señor, la sabiduría del Señor, a quien verdaderamente se le enseñó a ser. Ahí estaba Fines y ahí estaba su otro hijo que se llamaba Ofni y Fines. Fíjate nada más. Ahí estaban los dos hijos de Elí. Nosotros ahorita, en lo que es el pastorado, en lo que es el ser sacerdote, en lo que es el ser a un líder, cabeza de líder, mira la responsabilidad que tenemos. Te estaba hablando ahorita de lo que decía este apóstol, que me decía, ¿sabes qué? Mis ancianos se han ido. Y la experiencia, ¿verdad?, que el ministerio nos enseña en este tiempo. Fíjese que hace poco, pues nosotros estamos pastoreando una iglesia y el Señor nos ha enseñado bastante, hermano, en lo que es la educación en lo espiritual de nuestros hijos, ya sean espirituales. Por ejemplo, una de esas veces me hablaba o me habló una hermana y me decía, queriéndome, ¿cómo se dice? Queriéndome persuadir, me dijo, pastor, mire, si usted no hace esto, yo ya estoy pensando en irme a otra iglesia. Caray. Y yo le dije, hermana, pues con todo gusto, usted se puede ir. Hermano, lo mismo sucede cuando verdaderamente, hermano, llega la disciplina, porque es lo que el sacerdote debe de enseñar. Disciplina fue lo que Elí debió de enseñarles, hermano, a sus hijos. Disciplina. Elí escuchaba, porque si usted lee la palabra, Elí escuchaba la mala fama de sus hijos. De sus hijos que, hermano, que tomaban más de lo que tenían que tomar. Lo tomaban a la fuerza. Las cosas no son a la fuerza, hermano. Tomaban más de lo que tenían que recaudar. Dice que aún esa actitud que tenían moral, que se acostaban con las mujeres que estaban a la puerta en el atrio del templo. Ahí estaba la mala fama, hermano, y Eli no tuvo el carácter de decirle a sus hijos, hermano, de disciplinarlos a sus hijos. No tuvo el carácter y es lo que está sucediendo últimamente, mi hermano, que no tenemos el carácter de confrontar a los hijos, que supuestamente espirituales. O no tenemos el carácter, hermano, de confrontar a nuestros hijos en la carne. Eso es lo que en realidad ahorita la iglesia moderna está pasando. Mira la batalla que se está peleando ahorita, hermano. Es cuando verdaderamente nosotros tenemos, mi hermano, que estar firmes. Por ejemplo, el hijo de Elí, Ofni, significa, pues, significa boxeador, pugilista. Cuando tú ves estas palabras, hermano, nos enseña de alguien
que pelea, que sabe pelear, hermano, que es bueno para el combate. Imagínate, a veces nosotros nada más tenemos el título por tenerlo, que somos el líderes de o encargados de, y nada más es el puro título, porque para pelear, hermano, necesitamos nosotros, hermano, tener la sabiduría de Dios. Para pelear, hermano, nosotros tenemos que saber en qué es lo que estamos nosotros ministrando o a quién estamos ministrando. Allí estaba, hermano, el título de boxeador, de lucha. Yo digo ahorita, ¿cómo estarán supuestamente nuestros hijos espirituales ahorita? Pastor, ¿cómo estarán tus hijos espirituales ahorita? ¿Estarán luchando? ¿Estarán en el combate? ¿O en qué aptitud estarán? ¿O no se les puede decir nada porque se van? Hermano, mira lo que está sucediendo cuando nosotros no confrontamos, hermano. Porque el día de mañana, hermano, verdaderamente va a venir la batalla. Así como aquel hijo que tenía Isaí de Belén, ¿te recuerdas? Su hijo David. Hermano, le dijo, ve a ver a tus hermanos. Ve a verla, cómo están sus hermanos. Vaya a verlos, lléveles algo. Ahí va, hermano. David, hermano, ya bien formado para ir a la batalla, hermano. Llegó, miró a aquel filisteo, aquel gigante, lo miró y no le tuvo temor. Al contrario, hermano, estaba siendo entrenado, sabía porque había estado siendo ministrado por su padre. ¿Quién le enseñaría a David eso, hermano? A estar encargado de las ovejas. Para este tiempo, ¿dónde están los hijos espirituales? ¿Dónde están los boxeadores? ¿Estarán peleando o les faltó disciplina? ¿O nos falta disciplina? Qué tremenda es la palabra del Señor. Hermano, el día de mañana, lo que sigue diciendo, hermano, aquí estaba Elí ministrando a un lado del camino. Yo quiero leer, ahí ya voy de bajada, mi hermano. Yo quiero leer Mateo 20:30. Dice la palabra en Mateo 20:30, dice, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino. Dos ciegos. Acuérdate de que Elí ya había perdido la vista, mi hermano. Elí ya había perdido la vista, estaba ciego. Como me pongo a ver en estos dos cieguitos, mi hermano. Estaban junto al camino. Aquí está la palabra. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando escucharon que Jesús pasaba, llamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Te digo que aquí hay para todos, hermano. Te digo que la Biblia hay para todos. Aquí estaba el sacerdote Elí sentado junto al camino, ciego. Se estaba sentadito en una silla. ¿Qué diferencia hay de estos dos ciegos que estaban junto al camino? Que empezaron a clamar. Empezaron a hablarle al Señor. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Mira cómo empezaron a hablar, cómo empezaron a clamar. ¿Qué es lo que la atalaya en este momento debe de hacer, hermano? ¿Qué es nosotros como pastores, como sacerdotes de nuestra casa? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener o qué estar haciendo? Atalayando, orando por el pueblo, orando por los hijos, clamando, hermano, que el Señor tenga la misericordia de cada uno de nosotros, de nuestros hijos, de nuestra casa, mi hermano. Primeramente nuestra casa. Estos hijos, hermano, estos dos cieguitos no miraban.
estaban a un lado del camino, pero hicieron algo que llamó la atención del Señor. Aquel que es el camino, la verdad y la vida. Aquel que venía caminando en Jericó, en el camino, mi hermano, los escuchó, hermano, y los sanó. Siervo de Dios, estás en el camino, porque dice la Biblia que la semilla cayó junto al camino y llegaron las aves y se la comieron. Y aquellos que habían estado plantados, dice la palabra, o aquello que había sido plantado en el camino, llegó el enemigo y se lo llevó, hermano. Voy a regresar a Samuel. No lo leas, ya voy de bajada, hermano. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegando pues aquel hombre a la ciudad y daba las nuevas a toda la ciudad, gritó, toda la ciudad gritó. Cuando Eli oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino aprisa y dio las nuevas a Elí. Y Elí era ya de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido, de todo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla y he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó de delante de los filisteos, y también fue echada gran también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Jehová ha sido tomada. Mira, mi hermano, qué tremendo es esto. No nada más perdió sus dos hijos, sino que perdió la presencia del Señor. Fue quitada, mi hermano. Fue traspasada, mi hermano. ¿Por qué te digo todo esto, iglesia? Porque lo que tenemos, hermano, es la presencia del Señor. Porque lo que tenemos es el camino del Señor. Porque lo que vamos a dejar a nuestra generación, a nuestros hijos, es el temor de Jehová. Porque el temor de Jehová, porque la sabiduría del Señor a nuestros hijos los va a formar, hermano, para que el día de mañana lleguen a ser, hermano, esas personas con liderazgo, esa generación, mi hermano, que el día de mañana pueda tomar posesión. ¿Por qué? Porque Jehová está con ellos, porque verdaderamente han hecho de la presencia del Señor no una reliquia, mi hermano, no una religión, sino que han hecho, mi hermano, de la presencia del Señor, como aquel joven que estaba, hermano, ya Dios preparando a aquel joven Samuel. Dice que Samuel ya, hermano, estaba haciendo, hermano, delante de la presencia de Jehová estaba creciendo. Mira, mi hermano, los sucesores. Ya estaba siendo traspasada la presencia del Señor. Iglesia, hijos espirituales que hemos nacido en nuestras casas, no desentendamos la exhortación de Jehová, mi hermano.
Esta palabra el Señor el día de hoy nos abre, nos habla a nuestro corazón directamente. Es el tiempo de pararnos, mi hermano, hacer esos atalayas que están mirando, que están vigilando, mi hermano. Primeramente están vigilando por su casa, dando el trompetazo, hermano, avisando. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre de familia, ¿cómo está tu casa? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo están nuestros hijos? Padre, gracias el día de hoy. Señor, el día de hoy pedimos perdón, Señor, porque hemos descuidado nuestra casa, Señor. Hemos sido, Padre, no hemos tenido el carácter de confrontar. No hemos tenido el carácter, no hemos entrado en esa acción de reprender, Señor. Ayúdanos hoy, mi Dios. Te lo pido, Dios, por favor. Señor, perdónanos, porque tú nos has plantado como sacerdotes, Señor. Padre, porque tú nos has dado, Señor, la sabiduría para guiar a tu pueblo, Señor. Padre, perdónanos. Y el día de hoy nos arrepentimos, Padre. Y el día de hoy, Señor, tomamos, Señor, nuestra posición como sacerdotes, como hijos responsables, mi Dios, para ministrar en tu presencia, Señor. Danos de beber, Señor, una vez más, háblanos, ministranos, Señor. Por favor, te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias, mi Dios, por la exhortación de Padre en tu palabra, Señor. Hoy tomamos, Señor, lo que a cada uno de nosotros, mi Dios, nos ha correspondido. En el nombre de Jesús. Muchísimas gracias, iglesia. Un abrazo. Espero que hayas tomado tu parte. Que el Señor te bendiga. Nos miramos los miércoles por medio de Zoom. El Señor te bendiga. Un abrazo fuerte.